Hola, te saluda nuevamente Ubaldo Acosta. Espero que estés listo para comenzar con esta lección. A continuación, vamos a estudiar el tema de genéricos en Java. ¿Estás listo? ¡Vamos! Genéricos en Java. Vamos a estudiar en esta lección los tipos genéricos en Java. Los tipos genéricos o generics se introdujeron en la versión 1.5 y fue uno de los mayores cambios para esta versión. Anteriormente, teníamos que saber exactamente el tipo de dato que íbamos a utilizar para poder pasar, por ejemplo, parámetros a una función o para instanciar una clase. Sin embargo, con ayuda de los genéricos, podemos dejar pendiente el tipo de dato hasta el momento de instanciar alguna clase genérica o del paso de un parámetro genérico. Podemos observar en el código mostrado una clase que define un tipo genérico con el uso del operador diamante en la definición de la clase. Esto quiere decir que el tipo lo conoceremos hasta el momento en que sea utilizada esta clase, y por ello se conoce como tipo genérico. La T significa básicamente un tipo genérico que será reemplazado al momento de utilizar esta clase, por lo que la T es simplemente el nombre que le damos al tipo genérico que vamos a utilizar. Existen varios nombres que podemos utilizar, como veremos en la siguiente lámina. Posteriormente en la clase definimos un atributo del mismo tipo, T, el cual lo inicializaremos por medio del constructor de esta clase. Y podemos ver que cuando utilizamos esta clase en el método main mostrado, al momento de crear el objeto de esta clase, especificamos por medio del operador diamante el tipo de dato que nos interesa utilizar. Y aquí es donde el uso de clases genéricas es muy útil, ya que nos permite definir el tipo de dato que queremos utilizar hasta el momento de instanciar un objeto de nuestra clase, y así determinar funcionalidad cada vez más genérica, valga la redundancia. De hecho, al utilizar interfaces, clases abstractas y polimorfismo, ya hemos creado varios métodos genéricos, ya que pueden ser utilizados por varios tipos de datos. Sin embargo, este concepto de generics va un paso más allá y nos permite definir el tipo a utilizar y crear métodos aún más genéricos de los que hemos creado hasta el momento. Finalmente, el método obtener tipo nos permite mandar a consola el tipo de dato que hemos definido para la clase genérica, y así como hemos utilizado el tipo integer para instanciar nuestra clase genérica, podemos utilizar cualquier tipo de dato. Sin embargo, no podemos utilizar tipos primitivos, sino solo tipos object. Tipos genéricos en Java. Al utilizar y crear tipos genéricos, podemos utilizar varios nombres, como la T que ya hemos utilizado. Sin embargo, existen algunas convenciones que podemos seguir al momento de crear nuestras clases genéricas y así utilizar buenas prácticas al momento de crearlas. Obviamente también nos es útil al momento de usar estos tipos genéricos en clases ya creadas dentro del API de Java, ya que sabremos con mayor certeza para qué sirve cada clase y tipo genérico que estemos utilizando. Así que en la tabla podemos ver cómo aplicar los tipos genéricos al framework de colecciones de Java. Así que podemos observar en la lámina que el tipo genérico E significa element y se utiliza generalmente por el framework de colecciones de Java. La K significa key, es decir que es una llave utilizado en tipos mapa. La N significa number y es utilizado para describir números. La T significa type y representa cualquier tipo, es decir, una clase. La B significa value y representa un valor también utilizado en tipos map. La S, la U y la B se utiliza para representar cualquier otro tipo de datos. Tipos genéricos en Java. El tema de generics fue mayormente utilizado para cambiar varias de las APIs de Java, pero en particular el API de Framework de Collections fue una de las APIs más beneficiadas, ya que como podemos ver, anteriormente era necesario definir un tipo lista. Sin embargo, no había una certeza de que almacenara un solo tipo, y así evitar problemas de conversión de objetos al momento de extraer sus elementos.
Por ello, anteriormente las listas almacenaban un tipo object, y al momento de extraer el objeto de la lista, el compilador tenía un object, y por lo tanto era necesario hacer un casting del objeto extraído, como se observa en el código de la clase SyncGenerics. Esto podía provocar problemas, ya que no había ninguna certeza de que la lista tuviera únicamente enteros, ya que podía almacenar cualquier tipo de dato debido a que soportaba tipos object. Y al momento de extraer un elemento, podríamos obtener errores de tipo al momento de extraer los elementos. Sin embargo, con las colecciones genéricas podemos declarar una lista de un tipo en concreto y agregar a esta lista solo los tipos o subtipos compatibles según las reglas de downcasting que mencionamos en el tema de conversión de objetos. Como podemos observar en el ejemplo de congenerics, observamos que para definir la lista estamos utilizando el operador diamante y especificamos que los objetos que podemos agregar a esta lista son exclusivamente de tipo integer o subclases del tipo integer. De esta manera, cuando extraemos los valores de esta lista, estamos seguros que serán de un tipo compatible con el tipo integer, y por lo tanto no es necesario hacer un casting o conversión de objetos del objeto extraído. Por lo tanto, las colecciones genéricas ofrecen la seguridad de que en tiempo de compilación los datos a almacenar son solo del tipo especificado, y eliminan la necesidad de hacer una conversión de objetos. Solo debemos recordar que se necesita la versión 1.5 o mayor del JDK de Java. En la figura podemos observar cómo se cambió la definición de las interfaces y clases del API de Collections, y ahora se utilizan tipos genéricos en su definición. Vamos a crear a continuación algunos ejemplos para poner en práctica este concepto de manejo de genéricos.